¿Cómo solucionar problemas usando Ho'oponopono? Lo primero que ocurre es que el terapeuta toma su identidad, su mente, y la asocia arriba con la fuente originaria, el amor o Dios o la divinidad. Conectado así, inmediatamente el terapeuta entonces apela al amor para que corrija los pensamientos erróneos dentro del que crean esa realidad, manifestándose como el problema por el mismo primero y luego por el paciente. La súplica es un proceso de arrepentimiento y perdón de parte del terapeuta. Lamento que los pensamientos erróneos dentro de mí me hayan provocado este problema a mí y a mi paciente. Por favor, perdóname. En respuesta al arrepentimiento y la súplica de perdón del terapeuta, el amor empieza el proceso místico de transmutar los pensamientos erróneos. En este proceso espiritual de corrección, en el primer paso, el amor neutraliza las emociones erróneas que han causado el problema, sean ellos resentimientos, miedo, enojo, culpa o confusión. En el siguiente paso, el amor entonces libera las energías neutralizadas de los pensamientos, dejándolos en un estado de vacío, de vacuidad, de verdadera libertad. Con los pensamientos liberados, vaciados, el amor entonces llena ese espacio libre con sí mismo. El terapeuta es renovado, recuperado en amor, así como el terapeuta se renueva si lo hace su paciente, y todo lo relacionado con el problema. Donde hubo desesperación en el paciente o cliente, allí está ahora el amor. Donde hubo oscuridad en su alma, hay ahora la luz sanadora del amor. El entrenamiento de Ho'oponopono enseña a las personas quiénes son y cómo pueden resolver problemas a cada momento, y durante el proceso pueden ser renovados y recuperados en el amor. El entrenamiento comienza con una terapia de 2 horas. Los asistentes, terapeuta y cliente reciben una visión general de la realidad, de los pensamientos dentro de ellos, de sus relaciones, de sus problemas, y aprenden lo que es en realidad un problema, dónde están ubicados los problemas, cómo solucionar diferentes tipos de problemas, y también cómo encargarse realmente de los mismos. El énfasis es ser 100% responsables de todo lo que ocurre en sus vidas para resolver problemas sin esfuerzo alguno. Lo admirable del proceso actualizado Ho'oponopono es que tú consigues conocerte a ti mismo nuevamente a cada momento y apreciarte cada vez más con cada aplicación del proceso renovador milagroso del amor. No hay nada más que hacer que limpiar. Cuanto más limpias, más puedes recibir inspiración de lo divino. O hay memorias o hay inspiración. Las memorias son datos. La única cosa que hay que limpiar es lo que sientes en tu interior. El único propósito es la libertad, es decir, estar en el cero. Vamos a hablar de la controversia, en función de la necesidad que el intelecto, el ego, siente de tener el aparente dominio sobre las situaciones, de poder controlar, dirigir y obtener resultados, planificando metas específicas. Y aquí entramos en la cuestión del mérito, o no, del poder de la mente, de las afirmaciones, del pensamiento positivo y demás. Este es el divisor de las aguas en relación a la tradición original. La diferencia entre el Ho'oponopono Huna y el Ho'oponopono de la autoidentidad son las siguientes. El Dr. Len afirma que limpiar visualizando un resultado no funciona, pero cuando limpiamos por limpiar, nosotros podemos ser
sorprendidos por lo que la divinidad elige como resultado para nosotros. Esto libera a la mente consciente de tener que decidir lo que debe o no ser limpiado. Recuerda que todas las memorias son compartidas. En la medida en que hacemos la apelación a la divinidad para limpiar las memorias que se repiten en nosotros, los recuerdos de eventos desagradables, de desavenencias, conflictos, ellas se van neutralizando en nosotros y también en los demás. Por lo tanto, la necesidad de arreglar al prójimo, de hacer a alguien entender nuestro punto de vista, de convencer, justificar, convertir, curar, son juegos mentales de la mente consciente que quiere controlar los resultados. Pero, ¿cuál es la forma adecuada de limpiar? Si la limpieza es la cosa más importante que hacer y es el núcleo de todo el proceso del cero límite, ¿cómo se hace exactamente? Aunque no hay una única manera correcta de limpiar, vamos a aplicar 5 ideas que funcionan muy bien. 1. Percibir algo raro. Esto puede verse desencadenado por un pensamiento, otra persona, un evento o cualquier otra cosa. Este es el estímulo. Antes de cero límite, captas un problema que consideras que está ahí fuera. Después de cero límite, te das cuenta de que el problema está en el interior. Nadie puede molestarte. Nadie puede enojarte. Haces esto en tu interior a partir de lo que percibes fuera de ti, sea cual sea el caso. El primer paso consiste en darte cuenta de que no te sientes bien. Estás enfadado, molesto, preocupado, asustado o experimentas cualquier otra serie de emociones y sentimientos que podrían etiquetarse como de infelicidad. 2. Empiezas a limpiar el sentimiento. No se trata de limpiar a la otra persona, el pensamiento, la situación ni nada que esté ahí fuera. El problema siempre está en el interior. Yo soy el que soy consciente de un problema. Yo soy el que tiene que limpiarlo. Decir, te amo, lo siento, por favor, perdóname y gracias es la forma de limpiar. Puedes decir las frases en cualquier orden. Lo importante es decirlas sin parar en tu mente mientras sientes que el problema sigue estando ahí tal como tú lo percibes. Y se las estás diciendo a lo divino en ti. 3. Puedes utilizar otros métodos de limpieza. El Dr. Hughlem, por ejemplo, explicó que el agua azul solarizada podía ayudar. Tomar una botella de vidrio azul, de cualquier tono de azul, verter en ella agua del grifo, dejar la botella a la luz del sol o bajo una bombilla fluorescente durante 15 a 60 minutos. Puedes añadirla a tu agua de bebida o usarla de cualquier forma en la que utilices el agua. También dársela a tus mascotas. El agua solarizada azul es una herramienta de limpieza. 4. Deja ir hasta que te veas motivado a emprender una acción inspirada. El Dr. Hughlem dijo que hay que limpiar una decisión 3 veces. Si la respuesta es la misma después de esas limpiezas, lleva a cabo la decisión. Esto significa que si recibo un impulso para hacer algo para resolver lo que es considerado un problema, podría limpiarlo 3 veces antes de emprender cualquier acción. Esta es una forma de asegurar que la acción procede de la inspiración y no del recuerdo, o sea, las memorias. 5. Repite. Todos quieren un atajo para la limpieza y para llegar al cero. Pero esa misma impaciencia requiere limpieza. Desear algo en este preciso momento es una memoria, apremiándonos para obtener una gratificación instantánea. Es decir, son datos. Lo divino, la divinidad, Dios, no tiene tiempo ni prisa. Querer que las cosas se desplieguen más rápidamente de lo que lo hacen es una maravillosa oportunidad para limpiar. Recuerda, el universo físico es una materialización de tus pensamientos. Si tus pensamientos son cancerígenos, crearán una realidad física cancerígena.
Si tus pensamientos son perfectos, crearán una realidad física desbordada de amor. Eres 100% responsable por crear tu universo físico de la forma que es. Eres 100% responsable para corregir los pensamientos cancerígenos que crean una realidad enferma. No hay tal cosa como allí fuera. Todo existe como pensamiento en tu mente.